Hola, mi nombre es Anthony Moreno y en esta oportunidad les vengo a conversar sobre un libro llamado Las Cartas de Pedro. Este libro de Las Cartas de Pedro lo escribió una psicóloga peruana que en aras de que su sobrino empiece su carrera universitaria, lo guía a través de este libro por intermedio de cartas, donde le establece una serie de pautas a tomar antes de ser un terapeuta. Como primer capítulo se llama La base para ser psicoterapeuta. En esta parte el autor se basa en que debemos amar al ser humano como principio base de lo que vayamos a hacer con él. Propiamente, la autora refleja de que nosotros como terapeutas debemos entregar un servicio formidable de entrega, que esa persona sienta que estamos ahí para ello, que no sienta ser tratado como cliente, sino como paciente, para menguar todas aquellas necesidades o estresores que traiga a consulta. Ella nos habla de que esa llamada que recibimos por primera vez de nuestro primer paciente da mucha alegría, pero a la vez mucho miedo. Y hay que tener en cuenta de saber manejar este tipo de emociones para no involucrarlas y hacer de un buen trabajo esa primera sesión. En este segundo espacio, Loretta refleja que los terapeutas, o en su caso particular, debe tener un espacio sumamente agradable para que el paciente se sienta en confianza. Ofrecer una taza de té o café, tratarlo con cariño en ese primer contacto, es de suma importancia para tener esa armonía al momento de recibirlo. Cuando el paciente entra a consulta, debemos evitar dos cosas. Una, las interferencias internas y la interferencia externa. En esas interferencias externas debemos evitar contestar llamadas telefónicas o dejar pasar a alguna otra persona al consultorio. Y como medida interna, debemos evitar separar todos aquellos problemas propios y no involucrarlos en la sesión. Bien, el clima emocional es muy sencillo. En el clima emocional debemos respetar el espacio del cliente y, como lo nombré anteriormente, debemos hacer que ese cliente sea querido, sea tratado de manera cordial y generar un buen ambiente y que la transferencia se produzca de manera natural. Es de suma importancia a veces pasar por tonto. Muchas veces los pacientes ven normal cuando realmente se ven cosas anormales. Por ejemplo, en un duelo, lo normal sería llorar o pasar por esa etapa. Y hay pacientes que lo ven como normal. Entonces, pasar por tonto a veces juega un papel importante en el proceso terapéutico. Los miedos siempre van a estar. Loretta recomienda siempre apoyarse con colegas o un terapeuta de más experiencia. Esto nos ayudará a mantener un equilibrio en las sesiones y el miedo siempre va a estar, pero ayudándonos con los terapeutas o amigos va a salir una buena sesión. En este punto es importante sobre los señalamientos. Loretta recomienda estar muy pendiente de la psique, ya que empieza a dar, aflora cosas en el inconsciente donde debemos estar muy pendientes para dar sostén a esa súplica. Esta parte del libro un poco conmovedora, ya que refleja casos de niños y a veces mueven los sentimientos de los terapeutas y es muy importante saber manejar esos casos. Loretta refleja estos casos y luego de remover esas emociones, ella recomienda hacer un ritual para drenar toda esa energía que fue absorbida por ese paciente para estar como nuevo en el paciente que sigue. Es muy importante siempre tener un ritual como ir al baño, revisar el teléfono, tomar café, hacer un ritual único que permita drenar esa energía y poder estar al 100 para el otro paciente. El cuadro es muy importante, ya que se establecen serios criterios y lo baso en una sola palabra, en una negociación que se hace con la paciente o con el paciente, donde se establecen los primeros lineamientos de cómo se va a ir llevando a cabo la terapia. Es muy importante para seguir detalladamente el proceso terapéutico. El tiempo y la secuencia, lo más importante en este capítulo es estar pendiente de las resistencias, los mecanismos de defensa de los pacientes y saber cuándo un paciente está estancado o está en defensa o está en resistencia. Saber interpretar esto nos dará un mayor nivel en el proceso terapéutico. Las fechas especiales son muy importantes para trabajar. Los cumpleaños, las navidades, dicen mucho de una persona. Cómo celebra su primer cumpleaños, cómo fueron sus cumpleaños o esas navidades, si fueron un poco catastróficas o negativas, si fueron fructíferas. Esto nos da en el andar del proceso herramientas que podemos utilizar a futuro para poder dar entendimiento a
a esos estresores por los que viene el paciente. Es muy importante señalar y trabajar esa fecha. Loretta recomienda escribirlo en un cuaderno o tener un diario para así hacerle saber al cliente y trabajarlo de manera directa y confrontarse con ese cuaderno más adelante. Esta sesión muchas veces al paciente le cuesta verbalizar lo que siente. Loretta recomienda plasmar lo que se siente con un dibujo, con palabras y escribirlo directamente. Así podemos tener un entendimiento preciso de lo que ese paciente con las palabras no puede decir. Es muy importante tener esta herramienta como un apoyo al momento de que el el paciente se trabe un poco y no pueda verbalizar eso que le molesta. Esta es una parte jovial en el proceso de Loretta en su desarrollo. Viajó a Texas y tenía una paciente que tenía que ser tratada en inglés, y su poco inglés, a pesar de que sabía mucho, los acentos de esas regiones pues no los entendía muy bien. Finalmente fue una experiencia para ella muy grata porque la persona pudo expresar en esa técnica del cuaderno todo aquello que sentía y finalmente pudo ayudarla. Fue una experiencia para ella muy satisfactoria y fructífera en su carrera. Realmente una historia que le pasó a Loretta en un evento donde estaban comiendo con unos compañeros y la colega le dice que si quería probar. Entonces ella le ofrece comida, entonces ella le responde, claro, si es comida, ¿cómo no me va a gustar? Eso para ella fue un choque directo porque diferentemente las culturas, eh, esta persona lo vio de manera muy tranquila. Ella pensaba que le iba a decir si le faltaba sal, si le faltaba un poco de acidez, cualquier cosa de la comida. Y para ella fue un choque porque ella simplemente lo tomó de manera muy tranquila. Si es comida, ¿cómo no me va a gustar? Y hay veces que en la vida cotidiana pasa mucho de que las personas se enfrascan en cosas tan tontas o tan simples y la vida puede dar un giro inesperado donde podemos salir bienaventurados en esa. Bien, como uno de los últimos capítulos, ya andando en los últimos capítulos, Loretta refiere a la técnica de gestáltica como una de las que más ayudan, que es como proyectarse, escribir en un cuaderno, autodibujarse, escribir cartas, cumpleaños, navidades, cómo fueron todas esas épocas, es muy importante en todos estos procesos. Ella lo recomienda y hoy en día le ha servido mucho. Así que es importante también resaltar que Loretta recomienda ser guía y no profesor de escuela de los pacientes, ya que a veces se involucra tanto que no deja luego hacer los pacientes por su propio mérito, sino siempre quieren estar apoyados y eso no se ve bien. Como por último, para que no se interfiera en la terapia, ella recomienda tener un ingreso mínimo que cubra las necesidades básicas del terapeuta para que no se vea involucrado el repetir sesiones o alargar más los procesos terapéuticos debidamente, ya que cuando el terapeuta tiene las necesidades básicas cubiertas, va a dar más entrega en la sesión, va a dar más respuestas desde la objetividad, y esto es lo que se quiere en un proceso de salud mental. Como segundo, también recomienda tener las necesidades afectivas satisfechas, tener amenidad con otros colegas, actualizarse, seguir leyendo, estar informado, actualizado de todo lo que son estudios a nivel psicológico, de la terapia que usa o de la escuela que vaya a usar como componente científico a la hora de tratar pacientes. También recomienda no colocar los pacientes complicados todos en un solo día. A medida que vayamos conociendo los pacientes, podemos decir que unos son más complicados que otros, entonces separarlos en la semana hace que no nos desgaste tanto, hace que no perdamos tanta energía y podemos dar siguiente paso a un nuevo paciente y con las energías al 100. Nunca rivalizar con otros colegas, también lo dice la ética del psicólogo. Y por último, que no alcanza todo, trabajarlo en una sola sesión. Gracias, este ha sido mi resumen. Un poco largo, pero es un buen libro. Muchas gracias.